Bueno, seguimos con el tema justicia, su modernización, su actualización. Está con nosotros, como los presenté antes, Martín Casares, que es el jefe de gabinete del Ministerio de Justicia de la Nación, y Enrique Paisao, que ha sido, como ustedes recuerdan, secretario de Justicia del gobierno de Alfonsín y presidente de la Auditoría General de la Nación. Y Enrique estaba por empezar a continuar lo que decíamos antes. Simplemente una reflexión sobre la importancia que tiene el viraje del sistema procesal hacia uno que antes dijimos como acusatorio, es decir, uno donde la responsabilidad la tengan los fiscales, la responsabilidad del acopio de pruebas y del manejo de la iniciativa, y los jueces tengan la función arbitral que les corresponde por su propia naturaleza. Una ventaja suplementaria de este sistema es el hecho de que un ministerio público tiene mucho más elasticidad de recursos que un sistema judicial. Esto le permite al jefe del Ministerio Público o a una jefatura delegada, bueno, es un tema de organización vertical, organización de la que carecen los jueces, a una organización de ese tipo es posible que se desplacen recursos humanos y recursos materiales desde un objetivo hacia otro, permitiendo la sustanciación más profunda, más intensa y más concentrada del caso que más complejidad tiene y más recursos merece, y salir de la rutina de tantos casos, tantos fiscales, etcétera, etcétera. ¿Existen antecedentes de esto? Muchos existen ya. Por ejemplo, hace un rato estaba sobre la mesa la pregunta sobre si se le puede sacar el turno, digamos, al juez que está afectado en una investigación compleja. Todos recordamos que en el caso de la AMIA, al juzgado que estuvo a cargo de la investigación se le eximió del turno durante un tiempo bastante extenso para que afectara sus recursos, concentrarse ahí. para que pudiera concentrarse en eso. Y bueno, y en el caso que vos acabas de recordar hace unos minutos, el del juicio de los comandantes, bueno, pues la Fiscalía estuvo asistida, la Procuración General le puso recursos adicionales precisamente para que pudiera trabajar con mayor eficacia, en un contexto en el cual todavía del desarrollo del Ministerio Público tenía una debilidad mucho más intensa que la que tiene hoy en día, ¿no? Es decir, ahora, en algún momento me gustaría que saliéramos un poco de Comodoro Pi, porque Graciela, Comodoro Pi es una hectárea, y hay muchas hectáreas dedicadas al sistema judicial en la República Argentina. Es decir, no solamente los casos que están en la tapa de los diarios merecen la atención de la opinión pública que se dedica a materia de justicia. Los problemas de todos los días, de los habitantes de a pie, no están allí. El divorcio, la sucesión, la discusión de un boleto de compra-venta, sí, la tenencia de los chicos, o la tenencia de los chicos, son temas tan importantes para el ciudadano como es más, es posible que le absorba toda la energía durante buen tiempo. Por eso. En ese sentido, Enrique, le quería preguntar a Martín, y se lo amplío también a usted. Una reforma de estas características, de esta envergadura, requiere consensos, la búsqueda de consensos, o por lo menos sería deseable. Sería interesante que cuentes cómo es la dinámica para la búsqueda de estos consensos, con qué actores están interactuando, valga la redundancia. Bueno, nosotros la verdad que tenemos que reconocer que nos ha ido muy bien en la generación de consensos, sobre todo en el Congreso, ¿no? Teniendo en cuenta además que el gobierno no tiene mayoría, entonces de alguna manera esto obliga a generar acuerdos y a trabajar sobre temas en los cuales haya, como decía recién Enrique, un amplio consenso, sobre todo en el diagnóstico, en cuál es el problema. De este modo nosotros pudimos avanzar en la ley de flagrancia, decíamos antes, en la ley de arrepentido, en la ley de víctimas. La ley de víctimas realmente es una ley que, o sea, estamos hablando de... La ley de víctimas fue votada de manera unánime por todo el Congreso. Y las otras leyes con... ¿Qué es la ley de víctimas? La ley de víctimas es una ley, básicamente, que establece nuevos derechos y garantías para las víctimas que antes no tenían. Antes era
Digamos, puede parecer muy, muy ilógico y muy contrario a todo el sentido común, pero una víctima, que era una persona que había sufrido un delito, no tenía ni siquiera acceso al expediente, a las actuaciones. Cuando una víctima se dirigía al juzgado o a la fiscalía, se le podía decir: usted no es parte, con lo cual usted acá no puede saber nada. Ni siquiera leer. No tiene derecho a saber qué se está haciendo, cómo está avanzando la investigación y mucho menos cuál es el resultado. Entonces, la ley de víctimas básicamente lo que hace es trata de saldar una deuda histórica en materia de el proceso penal, en el cual todos los derechos y garantías habían sido enfocadas a una de las partes del proceso, que en general eran los imputados, desoyendo la necesidad y los reclamos de la gente de no solo poder informarse, sino ser atendido, que alguien le explique cuáles van a ser los pasos a seguir, que los puedan asesorar, y ni hablar llegar a intervenir, llegar a que antes de que resuelva el juez los escuchen. Acá tenemos casos muy paradigmáticos, ¿no? Como por ejemplo el caso de Matías Bañato y el caso de Carolina. Exacto, de Carolina Píparo, o de la tragedia de Once, que fueron los primeros casos en los cuales se empezó a aplicar la ley, y antes de que las instancias recursivas o de ejecución penal tuvieran que tomar una decisión, se pudo escuchar a la víctima. Piensen que antes podía pasar, y de hecho sucedía, que una víctima de un delito muy grave como puede ser la violación se cruce en el barrio con el imputado sin saber que la persona había sido dejada en libertad. O sea, sí, yo la escuché a Carolina Píparo contando cómo, como víctima, hay que recordar rápidamente, Carolina estaba embarazada, fue al banco, retiraron dinero, fue víctima de lo que se llama una entradera, le pegaron un tiro, su bebé sobrevivió 4 días, ella por suerte salvó su vida, pero el bebé murió, y fueron presos los autores, incluso el autor intelectual. El autor intelectual tuvo una CB en la cárcel, y en un momento dado pidió la detención domiciliaria. La convocaron aplicando la ley de víctimas, la convocaron a Carolina, y Carolina dijo sí, que vaya en detención domiciliaria. Yo no lo perdono, no me olvido de lo que pasó, pero entiendo que ese hombre tiene que estar en su domicilio. De hecho, murió pocos días después. Es decir, no es que ella aprovechó esa circunstancia para ir en pos de venganza, sino que al contrario, dijo: bueno, por suerte me preguntan y por suerte yo puedo decidir. De eso se trata. Me parece que fue muy gráfico, ¿no? De igualar derechos y garantías, o sea, decir: puedo ser oído, quiero entender y saber qué pasa. De última es yo fundamental. De última yo decidiré y yo diré lo que sienta y lo que quiera ante el juez. Perdón, y el juez en definitiva resolverá lo que corresponde, porque claro, si Carolina Píparo, en lugar de tener esa actitud, hubiera tenido la contraria y hubiera buscado el juez, de todos modos hubiera tenido la libertad de acción necesaria para juzgar acerca de la razonabilidad de la oposición que tenía delante de sí, ¿verdad? Esto no significa que la víctima mande en el proceso, significa que sea oída, que es lo que las partes aspiran en el proceso. Sí. Hay una pregunta que quiero hacer sobre 2 cuestiones. Una es la ley del arrepentido. Hace 2 o 3 días estaban unas expresiones de Larroque, a quien le llaman el Cuervo Larroque, ahora no me acuerdo su nombre, pero bueno. Andrés. Diciendo que era todo un invento de la CIA, y que en realidad la ley del arrepentido es una apriete cuasi tortura para que la gente confiese e impute a otros para salvarse. ¿Cómo lo ves vos esto? No lo que dice, bueno, también lo que dice el Cuervo y lo que es la ley del arrepentido. ¿Ayuda, no ayuda? A vos te estoy diciendo, Enrique. A ver, la Argentina tiene una tradición con la que yo no coincido en orden a los derechos del imputado
a la hora de declarar frente a los jueces. La garantía de no ser obligado a declarar contra sí mismo significa el derecho a no declarar, no significa el derecho a contar una novela. Sin embargo, una larga tradición argentina se ha orientado hacia esa dirección. En otros sistemas, el mismo derecho, el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo, se traduce en el derecho a guardar silencio, pero en cambio cuando el imputado quiere hablar, habla, pone la mano sobre la Biblia o sobre lo que exprese sus creencias religiosas o su falta de ellas, y a partir de ahí está obligado a decir la verdad como todos los testigos, y cuando miente recibe la pena de los testigos. Es decir, esto es otro sistema al cual no estamos habituados. Bueno, esta ley que tenemos sobre la mesa pone una transición en este camino en una dirección que yo creo que es la correcta. Correcta. Creo que es la correcta, básicamente porque no existe, la Constitución no garantiza el derecho a macanear. La Constitución garantiza el derecho a callarse, a no tener que contestar si yo fui, bajo juramento, si yo fui el que lo mató o el que, lo que fuere. Pero si vas a hablar... decí la verdad. Pues bien, esto genera un estímulo para decir la verdad por los dos lados. Por el lado de la amenaza penal, con el sistema que hemos visto, es decir, porque el que se mete en ese camino pierde el derecho al macaneo propio de la manera en que se ha estructurado nuestro sistema procesal, y al mismo tiempo gana alguna cosa en orden al tratamiento de su situación procesal, siempre que a la hora de la sentencia su aporte sea considerado valioso, ¿no? Sí. Bueno, desde ya que no puedo más que coincidir, porque tenemos que empezar a caminar hacia una cultura en la cual no se le pueda mentir a los jueces, y de hecho mentirles no sea gratis. O sea, ese tendría que ser como un piso mínimo a partir del cual nosotros podamos construir un sistema judicial en el que la gente le crea uno al otro, y que, si bien desde ya que los imputados pueden no declarar, y en ningún caso podríamos obligar a un imputado a declarar en contra sí mismo, eso no da derecho a decir o aportar una serie de dichos que desvíen una investigación penal. Entonces, partiendo, digamos, de esta premisa de no mentirle a los jueces, me parece que la figura del arrepentido va por un poco más y plantea una serie de incentivos para que quien quiera aportar una información en la cual obviamente está involucrado, porque si no sería testigo, claro, y estaría declarando bajo juramento de decir verdad, y listo, esta persona intervino en los delitos en los cuales está aportando información, y después el juez va a tener que un año para ponderar si efectivamente esos aportes fueron eficaces para ir para más arriba, o para, por ejemplo, si fueran delitos en los cuales es un delito continuado, el delito se detenga la continuidad de lo que está sucediendo, o llegar a bienes. ¿Está bien? Ahora bien, llegar a conseguir los bienes, a identificar el producto del delito. Ahora bien, esto tampoco es gratis, y me parece que es una buena señal. Este imputado arrepentido que plantea una información falsa, adrede, y el juez se da cuenta, está cometiendo un nuevo delito que tiene una pena de 4 a 10 años, que se agrega al anterior, con lo cual tampoco es gratis, y tampoco es, bueno, voy a decir cualquier cosa para ganar un poco de tiempo. Me parece que estamos en la dirección correcta hacia que los jueces y los fiscales tengan más herramientas para poder llevar adelante una política criminal más eficaz. En cuanto a las declaraciones que hacía Larroque, él está como presuponiendo que hay, de alguna manera, una conspiración. Pero además de una conspiración, una primera medida ilegal o ilegítima de un juez, que es decir, yo te detengo a vos y ahora te hablo. Ahora, digamos, te doy la posibilidad de que hables. En realidad el juez detiene
a pedido del fiscal y porque considera que tiene la prueba para detener a esa persona. No es que se detiene para que la gente hable, con lo cual no hay una extorsión, hay una negociación y se plantea un escenario de incentivos para poder llegar a donde está claro que en la Argentina nunca habíamos llegado. No, además, en el panorama que hoy estamos viendo, y si nos estamos refiriendo básicamente a lo que devino después de la aparición de los cuadernos de Centeno, más allá de que tiene razón Enrique, la justicia es mucho más que todo esto, cotidianamente, en todo el país, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, pero en este momento es un tema que nos permite incluso buscar buenos ejemplos. Quienes se han presentado voluntariamente y hacer cola no vienen como ingenuas personas, vienen asesorados por muy buenos abogados penalistas que han medido y han dicho es preferible que te presentes y des información a que te quedes callado. Si no, no tendríamos el desfile que tenemos. Y es interesante, ¿no?, también que se está avanzando. Me parece a mí, va. Por supuesto, es interesante que se está avanzando sobre la pata del empresariado, del sector privado que tenía algún tipo de acuerdos con los funcionarios públicos, porque si no siempre se pone el acento en que se está juzgando el funcionario público que hoy no está en el gobierno y que no tiene poder. El empresario sigue teniendo poder económico y, como vos bien decís, no son pobres personas que no están defendidas, están defendidas por los mejores abogados penalistas del país. Así es. Yo, en este ping-pong al que estamos sometiendo a Martín, me enganché mucho con lo que hablaba Graciela y Enrique respecto de la importancia también del cotidiano, quizás de lo que le llega más a los ciudadanos de a pie. ¿Qué se está trabajando en esta reforma en cuanto a resolución de conflictos? Para que no llegue por ahí a una causa judicial, ayuda a descomprimir a los tribunales. Bueno, nosotros tenemos una política pública muy fuerte de acceso a la justicia que básicamente trabaja en dos ejes. Un primer eje que es el correspondiente a los centros de acceso a la justicia. Los centros de acceso a la justicia son 90, serían como oficinas abiertas al público, que son como un negocio, como un comercio al cual uno están en todo el país, en todas las provincias, al cual uno son bocas de recepción. Son bocas de recepción y en las cuales uno puede acercarse a hacer cualquier tipo de consulta, no necesariamente de temas jurídicos judiciales. Por ahí es hacer un trámite de ANSES o conseguir algún tipo de papel para empezar el DNI para un hijo. Son temas realmente, como decía Enrique, además nosotros lo que definimos es que esos centros de acceso a la justicia estén obviamente no en la zona de tribunales, sino en zonas más vulnerables, que es a donde la gente tiene más necesidad de un asesoramiento y un acompañamiento. Y lo que nosotros vemos, porque tenemos un tablero de gestión que podemos mirar la cantidad de centros de acceso a la justicia que hay hoy abiertos, que las cantidad de consultas que se están recibiendo en el minuto a minuto, es que la gran parte de esas consultas, de esas derivaciones después, son de carácter social, o sea, de reclamos puntuales de temas de asistencia, el tema de las bonificaciones, las facturas. Entonces, acá tenemos un dispositivo territorial que está en todo el país y que está funcionando muy bien. Esto también nosotros lo llevamos, estos son permanentes, ¿no? Son puntos fijos. También lo llevamos. ¿Esto necesitó acuerdos con las provincias o por ser de carácter nacional se colocaron y listo? Es una buena pregunta. Es una política, te diría, que también trae, sus dificultades a la hora de implementarla, porque tiene que ser una política coordinada. Nosotros trabajamos de manera coordinada, porque muchas veces el reclamo de la persona, que ni siquiera sabe que es una oficina del Ministerio de Justicia de la Nación, viene con un problema muy de índole incluso municipal. Entonces, lo que se genera es una red de otras oficinas en las cuales nosotros asesoramos, orientamos y después se hace un seguimiento y se llama a esa persona a ver si efectivamente se pudo solucionar ese tema. Cabe destacar que además esta
es una política que nosotros, digamos, potenciamos, pero que venía del gobierno pasado. Nosotros teníamos centros de acceso a la justicia, nosotros lo que hicimos fue redistribuirlos, trabajar más con una lógica, si se quiere, de política pública en términos de a dónde son más necesitados y no por ahí con una lógica más de construcción política partidaria territorial, y lo que trabajamos mucho en que la gente sea muy profesionalizada. Por ejemplo, hay capacitaciones permanentes, hay todo un sistema en el cual nos permite a nosotros ver qué es lo que se está trabajando y qué falta, y también todos los centros de acceso a la justicia, que obviamente son primera línea de atención al público, pasaron por un proceso de gestión de calidad. Entonces, esto nosotros lo estamos monitoreando, y además se le pregunta a la gente antes de que se retire, se le hace una breve encuesta que en general da muy bien. Este es un tema. Una repregunta. Sí, por favor. ¿Esas oficinas están pensadas sobre la base de un abogado o sobre un asistente social o alguna otra profesionalidad? Excelente. Los equipos son equipos de 4 personas que nosotros les llamamos equipo interdisciplinario, donde tratamos de que en todos los casos haya un abogado coordinador, un psicólogo, un licenciado en, ¿cómo que se llama?, trabajo social, y un administrativo. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces puede que se trate de consultantes que nada más requieren que los ayudemos en un trámite de ANSES y demás, y eso entre el abogado y el administrativo lo hacen. Pero por ahí podemos recibir casos de violencia doméstica, entonces ahí se hace un seguimiento de psicológico y un acompañamiento. Desde estos centros de acceso a la justicia es desde donde nosotros estamos implementando la nueva ley de víctimas, que es, o sea, trabajando y difundiendo, que es ahí a donde la gente se puede acercar, más la línea 149, que es una línea gratuita con atención en todo el país los 365 días del año, en el cual la gente puede llamar y hacer cualquier consulta, cualquier pregunta relacionada con víctimas. ¿Y esto tiene buena acogida en las provincias, en las gobernaciones, intendencias y demás? Sí, la verdad que es muy reconocido y se trabaja mucho. Nosotros tratamos de trabajar de manera coordinada con los estados provinciales y los estados locales, porque nos parece que en definitiva esto es algo que beneficia a las personas, con lo cual hay que dejar de lado, me parece, quizás las mezquindades políticas. Bueno, y apuntar hacia ahí, ¿no? Por eso yo pasé por arriba. A veces arriba. es difícil. Yo pasé por arriba, porque a veces es difícil. Bueno, hay realidades a veces duras. Graciela, en ese sentido, hay un reclamo por lo general de las provincias en cuanto a la falta de juzgados y de la designación de jueces federales. Es muy típico en todas las provincias del norte, desbordadas de causas por narcotráfico. ¿Se está pensando en la reforma en ese sentido? Sí, totalmente. Nosotros cuando asumimos nos encontramos con que sobre todo lo que mencionabas vos, no hay NEA, cerca del 60%, 57% de los juzgados federales y tribunales orales federales estaban vacantes. O sea, digamos, un tema... No había juez. No había juez. O sea, entonces, imagínense que si son jurisdicciones que tienen mucha distancia, para que un juez vaya a integrar de un tribunal oral a otro tribunal oral para hacer, por ejemplo, un juicio de narcotráfico, de corrupción o de lesa humanidad, digamos, dejaba sin integrar el propio suyo. Nosotros acá lo que hicimos es, primero, trabajamos mucho en conjunto con el Consejo de la Magistratura, porque obviamente son quienes realizan y tienen como función primaria avanzar en los concursos para que se le dé prioridad a eso. Punto 1. Punto 2, lo que hicimos también, trabajamos con el Congreso y dimos la posibilidad de que esos juzgados, porque había mucho retraso en la agenda de juicio, llegaba un juicio y ¿cuándo se va a hacer? Llegaba una causa, ¿cuándo se va a hacer el juicio? En un año y medio. En la posibilidad, o más también, en la posibilidad de que los jueces puedan, en algunos supuestos de penas de hasta 15 años, resolver de manera unipersonal. Entonces no tenga que estar, eso dio la posibilidad de que todos esos juzgados puedan sacarse causas de encima, puedan resolverlo, sobre todo lo que termina en definitiva con juicios abreviados, suspensión de juicio a prueba, que no necesitas un tribunal y un juicio propiamente dicho. Y en tercer término, eso es una ley que ya se está aplicando hace casi a fin de año va a ser un año, y en tercer lugar, junto con senadores del oficialismo y parte del peronismo, impulsamos una ley para crear 200 nuevos juzgados
en realidad son 200 cargos de juez, fiscal y defensor. ¿Para qué? Para que también, con un análisis de carga de trabajo, no una definición política de negociamos y a dónde ponemos la Cámara, a dónde ponemos un juzgado, que después tienen poco trabajo en algunos casos, hacer una asignación racional de lo que tenemos, entendiendo que la respuesta tradicional, que era sumar 1 o 2 empleados más a las secretarías y crear enormes estructuras, no solucionaba, sino que necesitamos son jueces para hacer juicios. Entonces, y sobre todo si, como decía recién Enrique, queremos ir hacia un sistema acusatorio adversarial, lo que nosotros necesitamos, no podemos seguir teniendo jueces penales multifueros que además tengan la competencia electoral. Además de que es mucho poder, no hay forma de trabajar juicios orales y después hacerse cargo de la cuestión electoral y de todo lo que es multifueros. Claro. Bueno, completo. Casi. A mí me quedó todavía el tema extinción del dominio, pero va a ir para otra vuelta. Bueno, muchísimas gracias, Enrique, gracias, Martín. Me parece que fue útil para aquellos que nos interesa ver cómo se va desarrollando una justicia que se va modificando y que necesita hacerlo. Y los dejamos hasta el domingo próximo, que termine muy bien la tarde. Quédense, ustedes ya saben que después viene La Otra Mirada con Gustavo Mura, que vale la pena.